La tragedia que cambiaría para siempre la vida de Mo Gaudat comenzó con la ilusión de recibir en Dubái a su querido hijo Ali, que llegaba para visitarlo. Aquel 6 de abril de 2014, Mo era todavía uno de los ejecutivos más altos de Google, un ingeniero multimillonario adicto al trabajo y a la tecnología, que tenía por hobby coleccionar coches antiguos, con un arsenal de vehículos valorados en millones de dólares. Si no conoces a Mo Gaudat, te estarás preguntando de qué va esta historia y si vale la pena dedicarle tu tiempo. Fue lo mismo que me pregunté cuando escuché por primera vez a Mo contando cómo su vida había llegado a su mayor sinsentido pocos años antes. No serían ni el éxito ni el dinero los que lo espabilarían de aquel sopor, sino su pequeña hija, una mañana de un sábado, cuando interrumpió a su padre con la intención de jugar juntos. Moe estaba enviando un correo y le respondió de muy mala manera. Al ver el rostro desfigurado de tristeza de la pequeña, sintió un pesar tan grande que se prometió dejar de ser esa persona obsesiva y fría en la que se había convertido. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no lo logró. Por eso no es de extrañar que un día, para escapar del aburrimiento, se conectara a la web y comprara un Rolls Royce para su colección de lujosos coches antiguos. Lo hizo en apenas 2 clics y, como al darle a enviar creyó que el color que había elegido no era el ideal, regresó atrás y compró un segundo coche idéntico, pero en el color adecuado. Cuando recibió los vehículos, valuados en cientos de miles de dólares, la alegría le duró apenas unos minutos. Moe seguía muy lejos de la felicidad. Sin embargo, aquel 6 de abril de 2014, Moe sí que fue feliz cuando abrazó a su hijo Ali que acababa de bajar del avión. Fue entonces que Ali le mencionó un dolor en el estómago. Mo Gaudat lo llevó al mejor hospital de Dubái y el mejor equipo médico le dijo que se trataba de una apendicitis, que lo tenían que operar. De todas maneras, no había de qué preocuparse, se trataba de una de las intervenciones más fáciles y frecuentes de la medicina moderna. En unos minutos volverían a estar juntos. 4 horas más tarde, Ali moría en ese quirófano. Moe, el sabio, Moe, el multimillonario tecnológico, el que en vano había intentado cambiar su vida, quedaba devastado. Su amor más grande se había ido de la manera más inverosímil, dejándole un vacío que él sabía que ya no podría llenar. Moe se dejaría caer, se hundiría y desaparecería de este mundo. Eso pensaba hacer. Sin embargo, no te estaría contando esta historia si se tratara solo de una tragedia, porque aquel guerrero egipcio, ese hombre que lo había conseguido todo y acababa de perder mucho más, iba a levantarse 4 días más tarde de la delicada mano de su hija para legarnos una fórmula, una especie de conjuro para transformar nuestras vidas y las de, según su propósito, 1.000 millones de personas. Te invito a conocer la maravillosa historia de Mo Gaudat y su algoritmo de la felicidad. Soy Oscar Bianchi y esto es Calmalab, un laboratorio para el aprendizaje y el crecimiento personal. En un mundo saturado por el estrés y las preocupaciones, la calma es el camino ideal para mejorar tu bienestar y tu calidad de vida. La primera vez que escuché hablar a Mo Gaudat, estaba escuchándolo y estaba a punto de cambiar el podcast. Y no tenía en ese momento ganas de escuchar a un ingeniero informático hablar de lo que yo entendía eran sus éxitos en los negocios. Y me sorprendió con la historia que te conté en el principio, la de su hijo, y que eso le hizo cambiar por completo su vida y buscar la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad que él ya se había propuesto anteriormente ante su hija, cuando le había dicho en un momento que él estaba trabajando que quería jugar con él y él le contestó mal, y pudo verse a sí mismo como una persona que no quería ser. Esta búsqueda de la felicidad había sido fructuosa porque le pasó lo que normalmente nos pasa a todos, ¿no? Que entendemos esta búsqueda o el desarrollo personal, espiritual, como quieras llamarlo, como una cuestión secundaria
después de atender a todos los otros temas de nuestra vida, el trabajo, las relaciones, salir con los amigos, mirar una serie y demás. La ponemos en un lugar que no tiene preponderancia y después cuando nos pasan las cosas que nos pasan y que no nos gustan y no sabemos cómo resolver, nos preguntamos por qué no hemos hecho los deberes y por qué no hemos trabajado un poco mejor interiormente para que no nos sigan perturbando o molestando las mismas cosas de siempre. Un compañero de trabajo, un amigo que se mete con nosotros, todas estas historias simples que al final hacen que tu vida no sea ya no feliz, sino que no sea una vida tranquila. Y esto es interesante porque lo que le pasa a Mo Gaudat, esta tragedia terrible, no me imagino una tragedia peor que la de perder a tu hijo, tiene puntos en conexión y en comparación con grandes filosofías. Y piensas en, por ejemplo, los samuráis cuando ellos tenían por ejemplo, su código samurái y hubo grandes teóricos dentro de lo que era la historia samurái, más que teóricos, filósofos de cómo tenían que practicar su arte. Y se conectaron muy bien con lo que es la filosofía zen. Y lo primero que te van a decir en cualquiera de estos tratados es la importancia de internalizar la muerte. Porque en el budismo la muerte es el principal motivador que tenemos para poder desarrollar toda nuestra espiritualidad, nuestro camino espiritual. En el budismo, en uno de los caminos que hay más populares, más tradicionales de la corriente tibetana, lo primero que se hace es valorar esta oportunidad increíble que tenemos de haber nacido como humanos. Y esto también tiene lo suyo, ¿no? Podríamos hablar mucho de este tema. Y la segunda gran meditación o estructura, digamos, por la que tenemos que atravesar y que internalizar es que nos vamos a morir. Es la única certeza que tenemos. Tenemos la certeza de que nos vamos a morir, no sabemos cuándo. Entonces tenemos que acelerar nuestras prácticas y enfocarnos rápidamente en eso, porque para el budismo, haber nacido con este cuerpo humano es algo realmente insólito. Es una posibilidad entre cientos de miles. Entonces, si no aprovechamos ahora para desarrollarnos espiritualmente, las próximas encarnaciones van a ser peores. Si no participamos de estas ideas, que es perfectamente válido y queremos traerlo a algo terrenal, la presencia de la muerte, saber que vamos a morir, nos se conforma como una especie de punto de tensión en el que tenemos que acelerar nuestra práctica para poder desarrollar o para poder aprender todo lo que podemos aprender antes de que llegue ese momento. Y este punto de tensión que representa la muerte, también lo representa, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad grave. Es notable ver cómo muchos pacientes que son diagnosticados con una enfermedad grave comienzan a tener vivencias y experiencias que no habían tenido nunca antes, porque viven la vida con mucha más intensidad. Y también puede ocurrir casos excepcionales como los de Mo Gaudat, que se adentra en el proceso de búsqueda de la felicidad cuando ha vivido una tragedia que le hace cortar definitivamente con todas las historias mentales que traía. En su historia mental, al igual que en la mayoría de la de nosotros, su trabajo era a lo mejor un punto muy importante, si no el que más. Mo Gaudat era uno de los principales ejecutivos de Google X, que es la división de Google que se ocupa de todos los nuevos desarrollos tecnológicos. Y había pasado por otras divisiones antes y también había trabajado en IBM, en Microsoft, es decir, era un número uno de los negocios tecnológicos. Y por otro lado también tenía su familia, sus cosas, sus temas. Entonces la búsqueda de la felicidad no la había puesto nunca realmente en el primer lugar. Y la va a poner en un primer lugar porque su hijo Ali también era una persona muy especial. Mo Gaudat, 4 días después de la muerte de Ali, se encontraba completamente abatido y su hija le comentó que Ali había tenido un sueño en el que ya no tenía este cuerpo físico y que podía llegar a todas las personas y que podía ayudar a todas las personas. Hay mucho más en la historia de Ali que si te interesan estos temas, a mí por supuesto que me interesan y los considero muy valiosos y respeto muchísimo todo lo que dice Mo Gaudat sobre esta trascendencia de su hijo y el papel de su hijo como ser humano en este mundo.
Puedes escuchar más, te voy a dejar los links a podcast de Mo en esta, en esta y en los próximos episodios que le vamos a dedicar porque no me va a alcanzar, por supuesto, con uno solo. Entonces, tenemos a este hombre que a los 4 días de la mayor tragedia que pueda vivir una persona, asume como propia la misión de su hijo y dice, si mi hijo quería llegar a todo el mundo para que el mundo sea más feliz, yo voy a hacer eso que quería ser mi hijo. Y lo interesante de esta cuestión es que Mo Gaudat en ese momento, como te decía, era uno de los principales ejecutivos de Google. Y si piensas que es Google, Google es una empresa que está en la mente de miles de millones de consumidores todos los días de su vida. Entonces Mo Gaudat vio la oportunidad de llegar a muchísimas personas. ¿A cuántas personas quiso llegar para cumplir su objetivo? 1.000 millones de personas. Por eso su proyecto menciona este billón de personas a las que quiere llegar. ¿Y por qué elijo a Mo Gaudat para desarrollar varios capítulos de este podcast? Primero porque me parece súper interesante la visión de un ingeniero informático además sobre la felicidad, porque vas a ver que lo que él desarrolla son fórmulas, es decir, aborda el tema con una metodología. Normalmente los estudios de la felicidad o las teorías sobre la felicidad vienen desde la psicología, también desde la filosofía, hay pensadores de muchos tipos y después están los que no valen la pena, que son pseudo pensadores que te traen cuestiones muy facilistas, ¿no? Como ser feliz en 30 días o cosas por el estilo. Mo Gaudat, a diferencia de este tipo de propuestas, va a basar todos los planteos que haga en los últimos hallazgos de la ciencia. No es una persona que simplemente se limita a aplicar un método, el de la ingeniería, podríamos decir, de software, a la búsqueda de la felicidad, sino que además va a buscar respaldo en evidencias científicas. Además, su forma de abordar la felicidad se parece mucho o encajaría más o menos dentro de lo que son algunas corrientes psicológicas importantes, como la del procesamiento de la información, que es una corriente psicológica que nace en el siglo XX cuando empiezan a aparecer los ordenadores. Entonces, estos teóricos lo que veían era que la forma en que el cerebro procesaba la información y sobre todo lo que tenía que ver con la memoria y el lenguaje, se parecía muchísimo a la forma en la que los ordenadores procesaban la información. Y esta metáfora que está en el origen de esta corriente sirvió para desarrollar muchísimos conceptos. Y de hecho todo lo que sabemos hoy de la memoria, cómo funciona la memoria, ¿no? Más bien dicho, no todo, pero gran parte de lo que sabemos, podemos atribuirlo a una forma de pensar en la que la memoria se equiparaba o se igualaba a este ordenador, una metáfora muy de nuestros tiempos. Entonces Mo Gaudat va a enganchar muy bien con esta corriente y a la vez también tiene formas de pensar de la psicología cognitiva. Cuando él se pone a desarrollar, vas a ver que vamos a ver temas muy interesantes como cómo surgen si los pensamientos y las emociones están conectados y cuál viene primero y cuál viene después. Gaudat lo trabaja desde un punto de vista que podríamos calificar como psicología cognitiva. Una cosa más que me parece importante de Mo Gaudat y que al menos a mí me atrae mucho es todo lo que veo de equiparable en sus planteos con lo que sería una filosofía budista. Personalmente he estudiado mucho la filosofía budista y me parece que Mo, sin mencionarla explícitamente, tiene muchos puentes, muchos puntos de conexión con esta forma de pensar tradicional. De hecho, uno de sus entrevistados, que aprovecho además para comentarte que Mo Gaudat tiene un podcast que se llama Unstressable, uno de sus invitados al podcast fue Mathieu Ricard, que es un monje budista de origen occidental francés, que es biólogo de carrera, fotógrafo también, y que fue considerado el hombre más feliz del mundo. Ya lo vamos a comentar también en esta serie dedicada a Mo Gaudat. Y bueno, si escuchas ese capítulo del podcast vas a ver que tienen muchos puntos en común, algunas diferencias y muchos puntos en común.
Y por último, me parece muy interesante la visión de Mo Gaudat porque aborda directamente un problema que él también lo menciona como un problema fundamental para poder encontrar la felicidad o por lo menos para abandonar un poco de la infelicidad que normalmente tenemos, aunque no nos demos cuenta, que es el parloteo mental. De hecho, el libro que te voy a presentar ahora tiene por título Esa vocecita en tu cabeza, que es un título muy malo, me parece a mí, pero viene del inglés porque al parloteo mental constante que tenemos en la cabeza le llaman little voice. De ahí viene esto de esa vocecita o pequeña vocecita, pero me parece un nombre muy amable para algo tan molesto como es ese parloteo. Por eso me gusta más llamarlo parloteo mental. Y Moe cree que atacando directamente a este parloteo mental podemos encontrar gran alivio y mucho de este texto que vamos a ver vas a ver que tiene que ver con técnicas o con trabajos directos para acallar o para hacer que esa voz no sea tan relevante en tu día a día. Y esto también está muy bueno de Mo, que a diferencia de esos planteos sobre la felicidad que parecen muy etéreos o místicos, que te dicen que tienes que conectar con algo superior o que te plantean cuestiones muy difíciles de abordar o de trabajar, Mo Gaudat da ejercicios muy simples para trabajar con todos estos problemas, podríamos decir. Mo Gaudat tiene ya varios libros. El que vamos a trabajar, como te decía, es este que habla sobre el parloteo mental y que me parece de los temas que aborda el más interesante de todos. El primero de sus libros, el que a él lo hizo realmente famoso, fue el que abordó el tema que da nombre a esta serie, que es el algoritmo de la felicidad. El algoritmo de la felicidad fue un descubrimiento que hizo Gaudat respecto a cuál sería la fórmula matemática. Él trata todo el tiempo en su cerebro, trata de llevar los comportamientos y las formas de actuar a fórmulas, ¿cuál sería la fórmula exacta para poder sentir o para poder desarrollar felicidad? Y la fórmula que él determinó está realmente muy bien. La fórmula sería que la felicidad es igual o mayor, dice él en esa ecuación, pero vamos a suponer felicidad sería igual a la percepción que tenemos de los acontecimientos menos las expectativas que tenemos sobre esos mismos hechos. Si recuerdas tus clases del colegio primario, la felicidad sería la diferencia, la percepción que tenemos de los acontecimientos sería el minuendo y de esta percepción se va a sustraer las expectativas que tenemos sobre la vida o sobre este momento que estamos viviendo. Este sería el sustraendo en esta ecuación. El primer punto interesante de este algoritmo, como le llama él, es que la primera parte, es decir, este minuendo, no son los acontecimientos en sí, porque los acontecimientos en sí no tienen ningún valor más allá del que nosotros mismos les atribuimos, sino la percepción de esos acontecimientos es lo que importa, es decir, el valor que le estamos dando a lo que está ocurriendo. Y por otro lado, tenemos las expectativas sobre lo que ocurre, y esto también depende de nosotros. Entonces, si analizas un poco este algoritmo, te vas a encontrar con que trabajando en tus percepciones de la realidad y en tus expectativas sobre lo que va a venir, puedes lograr esa felicidad tan ansiada. Lo que pasa que trabajar en tus percepciones de la realidad y tus expectativas tampoco es tan fácil. Es en realidad todo un recorrido de un camino espiritual o de un desarrollo personal. No es algo que puedas conseguir muy fácilmente. Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que estás conduciendo hacia tu trabajo y sabes que el trayecto te va a llevar una media hora más o menos, pero te encuentras con un accidente, está toda la carretera atascada, no te puedes desviar y van pasando los minutos, de repente pasa una hora, pasa dos y te empiezas a poner ansioso, nervioso, no llegas a lo mejor a una reunión y demás.
Aquí podemos ver que la expectativa, que siempre es previa, aunque esté en un segundo lugar por convención de lo que es una resta, la expectativa siempre es previa. Tú tenías una expectativa de cuánto ibas a demorar en llegar a tu trabajo, media hora. Bueno, esa expectativa no se cumple. Entonces, aparece otra realidad que te hace esperar en lugar de media hora, varias horas en ese atasco. La expectativa, al no cumplirse, empieza a tener un peso muy importante en esta ecuación. Entonces, va a quitarle mucho valor a esa percepción de ese acontecimiento, salvo que tú cambies la percepción de ese acontecimiento. Si, por ejemplo, ese atasco en el que estás esperando durante 2 horas lo conviertes en un momento para escuchar podcasts que te interesen y para aprender sobre algo que querías aprender y que no encontrabas el tiempo, entonces de repente le has otorgado a ese momento un valor que previamente no tenía. Y aunque tu expectativa no se haya rebajado porque tú querías llegar en media hora, has hecho subir esta parte, lo que sería el minuendo en esta resta, y tu percepción ha mejorado mucho en valor. Entonces, cuando realizas esta resta, el resultado es que siempre te queda margen para la felicidad y no te dan negativo. Ahora, si no haces este trabajo de cambiar la percepción que tienes de la realidad, de tu momento actual, lo que te vas a encontrar es que siempre las expectativas que tenías son mejores o más elevadas que lo que estás viviendo. Y en este caso, si tu expectativa era media hora y estás 2 horas en el coche, por supuesto que te va a dar en negativo y no vas a poder encontrar felicidad. Esto, que en un atasco se puede ver fácilmente, lo estás viviendo, lo estamos viviendo constantemente en nuestra vida, todo el tiempo, a cada momento. Cuando yo estoy aquí grabando este podcast, a lo mejor me gustaría que en la habitación que estoy grabando las condiciones sean diferentes, que por ejemplo esté más fresco o que por ejemplo no hubiera un ruido que estoy escuchando desde fuera, desde una plaza que están gritando. Me gustaría que no estuviera ese ruido ahí para que no entorpeciera lo que estoy diciendo. O me gustaría, por ejemplo, que el micrófono fuera otro para que mi voz saliera de una manera diferente. Todas estas cosas que vamos pensando sobre la situación actual nos hace que seamos infelices porque ponemos expectativas muy altas que cuando realizamos esta resta nos hace ver que la percepción de la realidad que tenemos es muy pobre, es de carencia, mientras las expectativas que traíamos son demasiado elevadas para cada instante. ¿Cómo podríamos cambiar esta realidad que te estoy diciendo? Bueno, ahora mismo que estoy grabando, podría tener un sentimiento de agradecimiento por poder estar simplemente hablando o pensando, porque en este momento tengo todos mis apuntes aquí sobre el escritorio, pero lo que te estoy diciendo lo estoy pensando mientras voy leyendo los apuntes y podría agradecer esta posibilidad que tengo de tener el tiempo para grabar esto, para pensar en estas cuestiones que me van a hacer seguramente estar mejor y también estar agradecido por simplemente tener una conexión a internet, por tener comida, por tener este espacio tranquilo, por no estar, por ejemplo, en un lugar en guerra. Cuando empiezo a pensar de esta manera, cuando empiezo a valorar mi situación actual, cambia mi percepción, elevo mi percepción. Entonces le quito poder a las expectativas. Esto era lo que yo te decía, que la visión de Mogaudat se parece muchísimo al budismo. Hay un lama muy interesante que, bueno, da sus conferencias en italiano, a veces también en inglés, aunque él es de Brasil. Su nombre es Lama Mitchell, lo puedes buscar en internet porque todas sus conferencias son súper interesantes. Y tiene un par en las que aborda específicamente este tema y habla de las expectativas. Él dice que en la vida tenemos que ir a los encuentros de los acontecimientos con expectativas muy bajas, pero con una gran confianza en nuestra capacidad para resolver cualquier tema que se presente. Entonces, si lo analizas desde el punto de vista de Mo Gaudat, esto de la confianza grande en que nosotros podemos resolver todo es una manera de atribuir valor a tu percepción del momento presente. Mientras que lo de las expectativas bajas sigue siendo lo mismo que dice Mo Gaudat, es decir, vamos a reducir lo que son las expectativas. Esto te puede presentar a lo mejor una posibilidad de conflicto.
con una visión del mundo que tenemos y que yo tengo también y que me parece correcta, en la que tenemos que tener objetivos elevados o grandes objetivos. Esto no es incompatible, son como niveles diferentes los que estamos trabajando. Las expectativas serían como tus ganas de que pase lo que yo quiero que pase. Eso sería algo más llano, más visceral. Mientras que un objetivo sería plantearte un objetivo, una meta de mediano, de largo plazo, a conseguir. No tiene que ver con esa visceralidad de decir tengo ganas de que si voy al banco a hacer este trámite, de que encima lo tengo que hacer personal, no haya nadie en la cola y me atiendan rápido. Esa visceralidad que tenemos cuando deseamos algo, o mejor dicho, cuando deseamos que algo sea como nosotros queremos y que no estamos abiertos a esperar algo diferente, esa sería la expectativa. No estamos hablando aquí de metas y de objetivos. De hecho, las conferencias de Lama Mitchell, cuando habla sobre esto, diferencian muy bien lo que son las expectativas de lo que son los objetivos, o incluso un objetivo grande, dice él, como si fuera una utopía. Y cita textualmente a Galeano, al escritor uruguayo, que hablaba de que la utopía servía para ponerse en marcha, para caminar, no para alcanzarla, porque nunca la vamos a alcanzar. Aquí la utopía sería la felicidad, estaría jugando ese papel de lo que en teoría es inalcanzable. Pero aplicando esta metodología, lo que te vas a encontrar es que si buscas herramientas para valorar tu momento presente y por otro lado, reduces esas expectativas, este deseo visceral de que las cosas sean únicamente como a ti te gustaría que sean, vas a ver que vas a ganar espacios en los que estás más alegre, más contento, y eso en definitiva es una forma de felicidad. Podría terminar aquí el podcast porque ha quedado bastante bien lo que sería el algoritmo y la búsqueda de la felicidad, pero ni remotamente porque esto no ha hecho más que empezar. Igualmente, si quieres dejar de escucharlo, me parece perfecto y puedes ir directamente a la fuente a escuchar a Mo Gaudat. Lo que quiero hacer ahora es introducir la primera parte de lo que es el libro que vamos a trabajar, que es esa vocecita en tu cabeza, que ya te dije que el título me parece una muy mala traducción. Para mí sería ese parloteo en tu cabeza. Tenemos que darle una connotación un poquito peor. Lo que va a plantearnos Mo Gaudat en este libro es una metodología de trabajo basada en la metáfora del cerebro como un ordenador para poder trabajar esta ecuación que vimos recién, pero trabajarla en detalle, porque lo que te acabo de decir es algo que puede ser práctico, pero que no te va a resolver todos los problemas que se te pueden presentar. Y la idea de Mo Gaudat es que resuelvas todos los problemas que se te pueden presentar con esta metodología que él ha encontrado y desarrollado, ya te digo, con esos criterios de buen ingeniero. Entonces, ¿qué nos queda por ver? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver que el cerebro, en realidad, es un creador de la realidad. Esto es una evidencia científica. Nosotros no vemos cuando vemos. En realidad, no estamos mirando, estamos recreando esa realidad a través de impulsos eléctricos que llegan desde la retina hasta nuestro cerebro. Es el cerebro el que recrea una imagen y nos la planta adelante. Por lo tanto, nunca sabemos en realidad cuál es ese mundo que en teoría estamos viendo. Luego vamos a ver dentro de esta lógica cerebral que lo gobierna todo, la lógica del pensamiento, dice Mo Gaudat, ¿por qué somos infelices? ¿Por qué el cerebro nos vuelve infelices? ¿Cuál es el objetivo? ¿Realmente el cerebro es algo malo que tenemos ahí que nos está metiendo todo el tiempo trabas para que caigamos? ¿Cuál es la razón por la que se generan constantemente pensamientos en bucle, incluso negativos? Ya vamos a ver que no se trata de que el cerebro sea el malo en todo esto, obviamente, porque es una máquina maravillosa que nos ayuda, si la utilizamos bien, a ser felices y no a ser infelices. Para eso vamos a tener que entender cuál es la función principal que tiene el cerebro y de qué se trata esa vocecita en tu cabeza, ese parloteo en tu cabeza. ¿Qué es este parloteo? ¿De dónde viene? ¿Por qué estoy todo el tiempo pensando estas cosas que no quiero pensar?
¿Por qué esta canción horrible se repite constantemente en mi cabeza y no puedo detenerla? ¿Quién está haciendo eso? ¿Lo estoy haciendo yo? Si lo estoy haciendo yo, ¿por qué no puedo parar? Y si realmente el cerebro soy yo, ¿por qué me tengo que decir todas estas cosas? ¿No las sé? En este libro también Mo Gaudat nos va a mostrar cuáles son las causas neurales, le llama él, del sufrimiento, cuáles son los condicionamientos, las creencias que tenemos que nos hacen caer constantemente en pensamientos y emociones negativas, porque aquí hay algo muy importante, pensamientos y emociones están siempre conectadas, no se puede concebir a unos sin los otros. También va a hablar de algunos detonantes ocultos que tenemos y que activan una mala disposición cerebral. También vamos a ver las consecuencias que tienen todos estos condicionamientos, creencias y demás en nuestros pensamientos y cómo llevan al cerebro a ejecutar rutinas y subrutinas, hablando en términos muy de programación como le gusta a Mo Gaudat. Y esta es una de las partes más interesantes del libro, cuando nos metamos con el tema de estos bucles y por qué se producen. Y por supuesto, para finalizar, tenemos que ver cuáles son los caminos o el camino, él le llama el camino neuronal hacia la felicidad y lo va a basar en cuatro pilares fundamentales que son la experimentación, la resolución de problemas, el estado de flujo y la acción de dar. Y esto que te estoy diciendo, la acción de dar, te puede sonar como algo que no viene muy a cuento en todo esto. Te puedo asegurar que ese último capítulo del libro, cuando habla sobre dar, merece la pena casi como todo el libro. Es una maravilla lo que descubre o lo que a mí me hizo ver cuando habla de dar, porque no solamente vamos a ver que se está hablando de lo que sería la generosidad o de compartir, sino que se hace una redefinición de lo que son las posesiones. ¿Qué significa para mí poseer algo? En realidad, ¿puedo poseer algo? O en realidad nunca poseo nada y todo lo tengo como si fuera en una especie de alquiler, incluida mi propia vida. Vamos a ver que se mete con temas que son muy profundos, muy interesantes y que te pueden cambiar tu forma de entender la realidad. Además, cuando trabajamos con este concepto de dar, estamos trabajando directamente con el concepto de apego desde el punto de vista budista. Por eso te decía que tiene muchísima conexión. Aunque Mo Gaudat es de origen musulmán, es egipcio, tiene muchísima conexión con lo que es la filosofía budista. Como tema destacable, vamos a analizar el diagrama de flujo de la felicidad, que si has escuchado alguno de los podcasts de Mo Gaudat, es súper interesante porque te muestra cómo poder hacerle frente a un pensamiento negativo que te está perturbando con una metodología muy simple y directa. Esta metodología exige una toma de conciencia, que vamos a ver que es fundamental, la toma de conciencia y la atención, pero luego hay tres pasos que son muy simples de realizar y que se parecen mucho al famoso filtro de Sócrates, que es una historia atribuida a Sócrates, que realmente no se sabe si es una historia real sobre este gran filósofo griego, pero perfectamente podría haberlo dicho él, que consiste en el encuentro de Sócrates con un hombre que le dice, tengo que contarte algo sobre un amigo tuyo. Y Sócrates le dice, espera, antes de contarme eso, quiero que pases tu información por tres filtros, que son los tres famosos filtros. ¿Estás seguro de lo que vas a decirme? ¿Es cierto? ¿Es verdad lo que vas a decirme? El segundo es el filtro de la bondad. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme sobre mi amigo? Y el tercero es el filtro de la utilidad. ¿Es útil para mí saber lo que vas a decirme? Esto se podría pensar como diagrama de flujo en el que si alguna de las respuestas es no, debería salir y abandonar el proceso. Es decir, si cuando Sócrates le pregunta a este hombre, ¿es cierto lo que me estás diciendo? ¿Es verdad? Si el hombre dice no, entonces no me lo digas. Si el hombre dice sí, pasamos al segundo filtro. ¿Es algo bueno lo que vas a decirme sobre mi amigo? Porque si es algo malo, no me interesa saberlo. Entonces, si el hombre dice no,
no se lo cuenta. Y si le dice que sí, que es algo bueno, pasamos al tercer filtro. Y el tercero es el de la utilidad. ¿Es útil para mí saber lo que vas a decirme sobre mi amigo o no es útil? Si no es útil, tampoco me lo digas. Es decir, toda información que yo voy a escuchar tiene que ser información que atraviese estos tres filtros. Lo mismo podemos aplicarnos para hablar. Vamos a decir algo y decimos, es verdad, esto que voy a decir contribuye, hace bien a los demás, a las personas, al que lo va a escuchar. Y el tercero, además de ser bien, es útil para esa persona. Entonces, si pasamos por esos tres filtros, entonces hablamos. Si no, no. Esto sería maravilloso que pudiéramos hacerlo todo el tiempo, ¿no? Pero son ejercicios muy prácticos. El diagrama de flujo de la felicidad de Mo Gaudat se parece bastante a estos tres filtros. Al menos cuando yo lo leía, me remitía mucho a esto. Y vas a ver que con este simple ejercicio, estos tres pasos que tiene su diagrama de flujo, podemos enfrentar prácticamente a esos pensamientos repetitivos y negativos que tenemos muchas veces en la cabeza y que no podemos hacer callar. Por eso el título del libro, aunque para mí es flojo traducido al español, sí que es bueno y sí que remite al principal problema de toda esta cuestión, que es el parloteo constante que tenemos en nuestra cabeza. Voy a cerrar el capítulo leyéndote directamente una parte, cómo Mo Gaudat empieza este libro. Dice, creo que el pensamiento es la más inmersiva de todas las ilusiones y la principal causa de nuestra infelicidad son los pensamientos negativos. Por otro lado, nuestro cerebro es tan predecible que podría resumir su funcionamiento en un manual de usuario claro y conciso. Este libro es ese manual de usuario. Como ves, tenemos muy claramente definido el problema. Los pensamientos negativos, los pensamientos en bucle. El origen de estos pensamientos es el cerebro. Y el cerebro, para Mo Gaudat, no deja de ser una especie de ordenador. Y como ya te dije, Mo Gaudat es un auténtico crack en ordenadores. De hecho, todos nosotros estamos utilizando aplicaciones o software que el propio Mo creó e ideó estando en Google, donde trabajó hasta el año 2018 para dedicarse luego definitivamente a este proceso de búsqueda de la felicidad. Por lo tanto, como tenemos aquí un autor, un ingeniero súper capaz e inteligente, que lleva exactamente, estamos grabando esto en 2024, 10 años dedicado a la búsqueda de la felicidad y los últimos años le ha dedicado la totalidad de su tiempo a esto, podemos decir que estamos frente a un auténtico maestro. Si seguimos aquella historia de que para ser un maestro en algo se necesitan 10 años de dedicación o 10.000 horas de práctica. Como te dije al principio, vamos a conocer juntos la maravillosa historia de Mo Gaudat y también te invito a que si te parece interesante lo que dice este autor, que lo puedas compartir y comentar con tus amigos. No te digo de este podcast, sino de cualquiera que encuentres de él, porque una de los pedidos que hace Mo Gaudat cada vez que habla es que lo ayudemos a difundir este mensaje que nace de su hijo, Ali, para que la mayor cantidad de personas en el mundo puedan encontrar alivio a su dolor y un poco más de felicidad. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Gracias por escucharlo. En las notas del programa te dejo los links a los temas mencionados. Si tienes alguna duda o quieres hacernos una propuesta, visita la web calmalab.com, donde encontrarás más información sobre este proyecto. Y me darías una gran alegría si compartes, comentas o te suscribes al podcast. A mí me puedes buscar en LinkedIn o en Twitter como Oscar Bianchi. Ahí respondo a todos los mensajes. Espero que sigamos juntos en este camino de crecimiento profesional y personal que tanto nos apasiona. Hasta la próxima.